En la oportunidad de hoy, en esta tarde, queremos hablarle junto con mi compañero Renzo Cortés, el director de Hogwarts. eh, ¿Me regalan mi varita, por favor? Qué pena. Sobre maritología y literatura mágica. Vamos a hacer Vamos a ir hablando sobre las varitas y cómo es su interacción dentro de la literatura de J.K. Rowling y de Harry Potter. ¿Por qué están las varitas allí? ¿Cuáles son sus simbolismos en cuanto a la historia? ¿Sí? Y ya cómo son las varitas estéticamente y funcionalmente. Entonces, para esto, empecemos con una pregunta supremamente sencilla. ¿Alguien del público sabe qué es una varita mágica? Ahí está. Levantando la mano rápidamente. Es aquella Renzo, por para leer favor. más. Ok, es la forma a través de la que los magos pueden realizar hechizos y o sea, como que pueden transferir su magia a un objeto inanimado. Como tal. Muy bien. Es una buena forma de hablar sobre una varita. Vamos a hablar entonces de la varita. ¿Listo? La varita mágica, como decía nuestro compañero, es una manera en la que las hadas, los elfos, los magos utilizan para transportar la magia y generar una acción sobre el mundo. ¿Listo? Yo tengo una teoría propia y es que existen dos tipos de magia en la literatura: la magia objetual y la magia personal. La magia objetual es la que yo utilizo con mi varita y hace que se muevan los objetos, que simplemente intervienen los objetos sin modificarlos o modificándolos en ocasiones. Y la magia personal es la que interviene sobre las personas, la que me puede hacer daño, la que me puede hacer grande, la que me puede hacer fuerte. Ahora entramos a hablar sobre los bastones. ¿Por qué los bastones? Porque si vemos un poco la literatura de Tolkien, en la literatura de Tolkien no encontramos varitas mágicas, sino que encontramos bastones. Encontramos el bastón de Gandalf el gris, el de Gandalf el blanco, Saruman y ahí en adelante todos los magos de los que vemos hablar en el Hobbit. Estos bastones son un elemento de poder muy similar al de las varitas. Tan similar que para los efectos de esta conferencia vamos a tomar la palabra varita para referirnos a los dos. ¿Por qué? Porque uno es más grande que otro, aunque tienen unas diferencias, ¿sí?, que las vamos a poder ver al final de la conferencia. Voy a hablar sobre los aspectos literarios que tienen que ver las varitas y los bastones. Empezamos con que las varitas y los bastones son conductores de deseos y de acciones. ¿Eso qué quiere decir? La magia es un deseo y es una acción que quiere el mago colocar sobre el mundo, ¿sí? Si vemos dentro de la literatura de Harry Potter, cuando Harry Potter empieza a aprender magia, ¿sí?, hacia el Wingardium Leviosa, ¿sí?, ese hechizo lo que hace es que el querer y la acción que quiere realizar sobre la pluma funcione, ¿sí? La magia está definida en estos términos, entonces, como el querer, la forma creativa de que el mundo se mueva como yo deseo que se mueva por medio de diferentes elementos. Son elementos de distinción. Las varitas son un elemento que no tiene cualquier persona. Una varita mágica se le entrega únicamente a una persona que tenga la capacidad para manejarla, lo mismo que un bastón. ¿Qué pasa con Gandalf, por ejemplo, y los bastones dentro del Señor de los Anillos? El bastón de Gandalf, cuando Gandalf es Gandalf el gris, no tiene una magia superpoderosa, ¿sí? Gandalf es un mago que simplemente por su bastón está guiando un grupo, está trayendo una cantidad de personas a realizar ciertas acciones donde la magia no la está haciendo él por medio de su bastón, sino por medio de su deseo, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando Gandalf es Gandalf el gris. Si nos damos cuenta dentro de los libros, Gandalf no puede hacer fuego de la nada, ¿sí? Él no trae la luz. Él no trae la luz cuando es Gandalf el gris. Él simplemente la busca y la utiliza para que funcione, la hace más grande, pero no su deseo está trayendo esas cosas hacia los lugares en los que él está. Pero cuando Gandalf logra superarse, ¿sí?, convertirse en Gandalf el blanco, ahora él maneja la luz. Ahora la luz cumple su deseo.
y él se deja de convertir en una persona que junta a otros para un fin, para ser la persona que lleva el fin, para proteger a las personas del fin. Esas son las relaciones literarias que vemos en cuanto a lo que es un bastón y una varita, cuando hablamos de elementos de distinción. Son elementos de poder, ya lo he mencionado, son elementos otorgados y meritorios. Una persona que vaya a recibir un bastón o que vaya a recibir una varita, ¿sí? En inicio no tiene ninguna acción o pensamiento de maldad con el poder que está recibiendo. El mismo poder, las mismas acciones que esa persona puede realizar de ahí en adelante con la varita, son las que convierten a la persona mala o no, a sus actos malos o no, ¿sí? Muy bien lo decían en Spider-Man, si nos ponemos a irnos a otro lado, ¿sí? Y es que tener un superpoder es tener una gran responsabilidad. Y dependiendo de cómo yo maneje esas responsabilidades, voy a ser una persona buena o mala. Y tenemos que las varitas tienen su propia personalidad. Cuando hablamos de la personalidad de la varita, vamos a empezar a hablar sobre su madera y sobre sus núcleos, que es lo que nos va a empezar a explicar a nosotros Renzo Cortés, que él es mucho más instruido en esa parte que yo. Hemos de aclarar que los dos somos artesanos de varitas, hacemos las varitas, ¿sí? Entonces sabemos de lo que estamos hablando, llevamos años haciendo estas cosas y pues queremos compartir estos conocimientos que hemos sacado de la literatura fantástica con ustedes. Así que Renzo, por favor. Buenas tardes. Bueno, retomo lo que Derek decía de que una varita tiene personalidad. ¿A qué viene esto? Recuerden ustedes que en Harry Potter, en las Reliquias de la Muerte, él le comentaba, en El Príncipe Mestizo, él le comentaba a Dumbledore que la varita hacía cosas raras, que la varita de él pareciera que pensara y que actuara por sí sola. Sí, esto sucede, algunas veces con más fuerza, algunas veces son cosas involuntarias. ¿A qué se debe esto? Una varita es un conjunto de elementos que se simplifican en tres cosas, que es la madera, el núcleo y la personalidad del mago. Estos tres elementos dan una gama infinita para decir de que cada varita es única, independiente y especial. Como dice Garrick Ollivander en la literatura potérica, la varitología es una compleja y misteriosa rama de la magia. Tras mucha experimentación e investigación, concluí que solo hay tres sustancias que producen varitas de una calidad tal que me enorgullece darles mi ilustre nombre: pelo de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix. Esto no significa que los núcleos de las varitas se limiten a estos tres. Por ejemplo, en Harry Potter encontramos que la varita de Fleur Delacour tiene un pelo de una vila, de su abuela. ¿Sí? Una vila es una criatura mágica muy hermosa que se dedicaba a encantar a los humanos para llevarlos a su muerte. Por ejemplo, la varita de Sauco contiene en su núcleo un pelo de cola de Testral. ¿Sí? Aquí lo único que se está diciendo es que estas tres sustancias son las más poderosas y las que se pueden dominar de mejor manera. Ni siquiera Ollivander sabe todos los secretos de la fabricación de las varitas. También esto en qué se refleja, en que la varita es la que escoge al mago, no es el mago el que escoge a la varita. Si recuerdan, en la cámara secreta a Ron se le rompe su varita. ¿Por qué? Porque su varita no fue comprada ni la varita lo escogió a él, se la heredó el hermano mayor. Entonces, obviamente, aunque sean hermanos, compartan sangre y sean de una familia de sangre limpia, sus personalidades son muy distintas. Y las varitas, como ya dijimos, son quisquillosas. Entonces, lo que les comentaba, cada varita es producto de su madera, el centro y la experiencia y la naturaleza que cada uno le imprima. Todas estas, el juego de las variables de estas tres cosas hacen que la varita, si esta es la mía, si yo se la doy a Derek, puede que le funcione, pero si a mí me funciona para defensa, a él le funciona para defensa, a mí me va a funcionar perfectamente para encantamientos o para transformaciones.
¿sí? Dependiendo cómo esté constituida. Vamos entonces a ver los centros de las varitas, los núcleos. El pelo de unicornio es, al igual que la criatura es uno de los más raros, también es uno de los más quisquillosos. Cuando la varita que elige al mago tiene este núcleo, solo le va a hacer caso a ese mago. ¿Qué desventaja tiene este núcleo? Se muere. Si la personalidad del mago es tal que empieza a ir en contra de la naturaleza del unicornio, de la criatura con la que se fue, el pelo empieza a marchitarse hasta el momento de morir. ¿Cómo se contrarresta esto? Con las maderas que se le vayan a utilizar. El núcleo de fibra de corazón de dragón es el más fuerte. Es con el que se producen los encantamientos más poderosos, en los que si se utiliza en la magia oscura, son los hechizos más terribles. Eso no quiere decir de que los magos tenebrosos hayan tenido este núcleo. Y la del Fénix es muy, al igual que la criatura de la que se extrae, es muy quisquilloso, es muy solitario, es muy independiente. Muy pocos magos logran obtener una varita con este núcleo. Es por eso que solo Harry Potter y el Señor Tenebroso tienen varitas con núcleo de pluma de Fénix. Y como dato adicional, provienen del mismo Fénix, que aunque no lo crean, es Fawkes, el Fénix de Albus Dumbledore. Como les comentaba, la varita escoge al mago. Algunos varitólogos no siguen al pie de la letra esta regla. Entonces se ha encontrado que existe una relación entre la altura del mago y el largo de la varita. ¿Recuerdan a Hagrid, el guardabosques de Hogwarts? Su varita es una de las más largas que Ollivander ha fabricado, más de 45 centímetros de largo. ¿Recuerdan a Dolores Umbridge, la Suma Inquisidora? Su varita ha sido una de las más cortas, no supera los 22 centímetros. Por ejemplo, una persona de talla normal como la profesora Minerva McGonagall rompe esta regla. Su varita es de aproximadamente 41 centímetros. Y pues McGonagall es más o menos de esta altura, ¿sí? Esta varita es de 33, por ejemplo. La tuya es de 31, 32 centímetros. Las varitas más bonitas producen encantamientos elegantes y refinados. Eso lo podemos ver con Fleur Delacour, por ejemplo, con el colegio Beauxbatons. Todas sus varitas son muy refinadas, muy perfiladas. Estos son perfectos para encantamientos, para ilusiones. Las varitas que son más toscas funcionan muy bien para encantamientos de defensa o de ataque. Quiero entonces ponerles un ejemplo de una varita bonita que hace encantamientos bonitos. La varita que vemos en este costado es la varita de Horace Slughorn, el profesor de pociones de la sexta parte de Harry Potter, ¿sí? Él siendo un profesor, o sea, una figura tan conocedora de la magia, puede tener una varita de este estilo. ¿Qué sucede? Las varitas cuando son entregadas al mago no se quedan ahí, ¿sí? El mismo mago puede empezar a refinar las varitas y hacerlas y ponerles detalles que a él mismo le parezcan, que lo identifican y que pueda hacer que la varita y el mago tengan una relación un poco más estrecha. ¿Listo? Entonces, ese es el dato curioso que quería apuntar a lo que está diciendo Renzo. Como otra curiosidad de las varitas evolucionan con el mago. Muchos dicen que cuando salieron las películas de Harry Potter, empiezan a decir que no, que la varita de Harry es un palo liso, y luego en las que se venden las réplicas aparece muy distinto. Las varitas evolucionan, cambian. Lo que les decía, que van madurando con el mago. Por ejemplo, esta, que es la de Sirius Black, tiene runas. Si la varita se pasa de un mago a otro, ya sea ganada, heredada, las runas cambian. Es por eso que la varita de Sauco jamás se lograba identificar.
porque si, mientras la de Albus Dumbledore tenía cierta apariencia, al ganársela a otro mago cambiaba, al igual que se me olvidaba la palabra, su fidelidad. Ya, disculpen. Entonces, ¿qué pasa con las varitas y con el cambio y la transformación de la varita y la parte estética que vemos en la varita? La parte estética de las varitas, como bien lo decía Renzo, tiene un cambio según como el mago vaya cambiando. Si vamos a hablar ya un poco más aterrizados, sacándonos, viéndonos de la literatura y metiéndonos ya en la película, cuando entramos a la tercera película, el director de esta película es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es un conocido director mexicano que dirigió unas películas como Todo sobre mi madre y una película muy bonita que se llama Great Expectations. Estas películas le permitieron a Cuarón utilizar el diseño de arte, que es ¿a qué me refiero con diseño de arte? El diseño de arte es absolutamente todo lo que uno ve en una película, ¿sí? Desde cómo se viste el personaje hasta cómo las sillas están dispuestas en la parte de atrás, los colores de los pisos, los techos. Alfonso Cuarón fue el primer director de la saga de Harry Potter que tomó la dirección de arte y la colocó a disposición de la literatura. Es decir, allí fue cuando se transformaron las varitas del trío y las varitas de todos los personajes de Harry Potter. Desde la tercera entrega podemos empezar a encontrar varitas de diferentes formas, tamaños, diferentes colores, ¿sí? Porque Alfonso Cuarón intentó hacer esto por medio de las varitas. Como dato curioso, dentro de la tercera película, si ustedes ven las fuentes de Hogwarts, disculpen, las fuentes de Hogwarts tienen águilas con serpientes entre las garras. Esas son simbologías que Cuarón puso por ser mexicano de la bandera de México. Si entramos a la parte donde compran los dulces, se me olvidó el nombre de la tienda, si entramos a Hollyoaks, van a encontrar que en Hollyoaks hay calaveras de azúcar. Esas calaveras de azúcar son del Día de los Muertos en México. Vamos a seguir entonces ya con nuestro tema de varitas. Con el tema principal. No, pero todo eso. Bueno, y en promedio, si hablamos de la longitud de las varitas, estas están entre los 23 y 35 centímetros, con las excepciones que obviamente por tamaño o curiosidades ya les mencioné. Ahora vamos con las maderas. Cada varita es única, su carácter depende del árbol y de la criatura mágica de la que vienen los materiales con los que está hecha. ¿Por qué de madera? ¿Por qué una planta y por qué un animal? Es el equilibrio de la naturaleza, ¿sí? La magia, como bien lo decía Derek, es un deseo, es el poder de la mente, del corazón sobre la materia. Entonces, ¿qué mejor que equilibrar todo esto con algo que sea vegetal, las maderas, algo que sea animal, los núcleos, y algo que sea sentimental, la persona? ¿Sí? Ahí es donde se manejan estas tres cosas que hacen combinaciones infinitas. Para las maderas, bueno, en realidad eso no lo he discutido con Derek, cuál es su método de escogencia. Yo hago un análisis de la personalidad de la persona, de la personalidad de cada uno. También, según mi estilo, influye mucho el año y la fecha de nacimiento. Ya el largo, yo utilizo, por ejemplo, el largo que va desde el codo hasta el puño cerrado. Eso ya va haciendo también que cada varita sea única. Bien, vamos con las maderas. Entonces, por ejemplo, la acacia. Se niega a producir magia excepto para su dueño. Me perdonan la expresión. El que tenga una varita de acacia y pelo de unicornio, se jodió. Solo le va a funcionar a él. O sea, esa varita, si el mago es bueno, ¿sí? Pero se dejó tentar por la magia oscura, hasta ahí le llegó la varita. Porque el pelo de unicornio, como recuerdan, es muy quisquilloso. Y si tiene esta madera, hasta ahí llegó. La madera de aliso parece desear una naturaleza que es totalmente opuesta a la suya. Es decir, es una ayudante magnífica y leal. El aliso es muy rígido, es muy fuerte, podríamos decir que es muy terco, pero por lo general escoge a magos que son muy dados a colaborar.
La mayoría de Hufflepuff tienen varitas de aliso. Si mal no estoy, creo que la varita incluso del profesor Horace Slughorn es de aliso. La varita de manzano. Son poderosas y le van mejor a un dueño con grandes metas e ideales. Si la persona es dejada a su suerte, si no tiene impulso por la vida, la varita no le va a funcionar bien. Mucho menos si tiene un núcleo ya sea de fénix o un núcleo de pelo de unicornio. Ahí se contrarrestaría con un corazón de dragón. La madera de fresno. El dueño ideal puede que sea terco, pero será ciertamente valiente y nunca grosero ni arrogante. Sí, esas son personas con carácter, personas que son inflexibles en sus deseos, pero siempre van a ser bondadosas. Algo así, por ejemplo, la persona McGonagall, si mal no estoy. No, se la de Sirius Black, el padre de Harry. Se me escapa. No, la varita de Ginny es de Fresno, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? No. La madera de álamo, decididas y determinadas, y seguramente les traen las nuevas aventuras y los nuevos órdenes, es una varita para revolucionarios. ¿Algo que decir de esto? No. ¿Cuál sería el corazón perfecto para esta? Corazón de dragón. ¿Sí? Ahí, según Garrick Ollivander, cuando él entrega una varita de álamo, siempre sabe que esa persona va a hacer grandes aventuras. El profesor... ¿Quién es? Desde el que está hablando, Ollivander. Segundo año. De... Gilderoy Lockhart, por ejemplo, tenía una de álamo. Y en el siglo XVII había un club de duelo que solo permitía ingresar a las personas que tuvieran varitas de álamo. Sí, esa es una madera muy exclusiva. ¿Sí? La madera de endrino. Esta madera es muy fuerte, es especial defensa, es especial para ataque. El abuelo de Ollivander siempre decía que la persona a la que le entregaba una varita de endrino iba a tener una muerte muy noble, una muerte victoriosa, ya sea en combate, en una aventura muy peligrosa o resguardando el honor de algo o de alguien. Debido a esta condición, la varita es una serpiente, es muy leal, es muy fiel, sobre todo si tiene núcleo de fénix o de unicornio, como ya vimos. El aliso, al igual que una que ya mencioné, es una madera inflexible, pero que escoge personas, a magos, muy contrarios a eso. Entonces son personas muy sensibles de corazón, personas muy delicadas, y producen encantamientos muy elegantes. La mayoría de Bobatons, por ejemplo, esos encantamientos de mariposas y de ilusiones, se dan mejor con maderas de aliso. Siguiente. El cedro, muy latino. Alguien que lleve una varita de cedro posee un carácter fuerte y una lealtad inusual. Como dato curioso, mi varita es de cedro. Estas varitas, aunque se puedan heredar, no van a funcionar lo mismo, pero no son tan quisquillosas, ¿sí? Son perfectas con un núcleo de fénix, o el corazón de dragón también, dependiendo si se va a usar para duelos. El sauco. Esta es la panacea de los varitólogos. Hay un refrán que dice que varita de sauco jamás prospera. Por experiencia propia lo digo. Para poder sacar una varita de 30 centímetros se necesita una rama de más o menos 2,5 metros. La varita de sauco, la más famosa, la invencible, fue creada por la muerte misma. Solo una persona inusual encontrará a su compañera perfecta en una varita de sauco, y en la rara ocasión que suceda, la bruja o el mago está marcado por un destino especial. Tenemos el ejemplo, Albus Dumbledore y Harry Potter. ¿Sí? El niño que sobrevivió y el mejor mago de la historia. Agregando ciertas cosas literarias, cuando vemos la varita de Sauco en mano de uno de los hermanos Poeller,
si nosotros nos devolvemos un poco a las películas, los que no han leído los libros, y vemos la historia de los tres hermanos, ¿sí? Cuando les es entregada la varita poderosa, ¿cómo murió el hermano Peveler? ¿Sí? Fue asesinado. ¿Por qué? Porque él estaba hecho para grandes cosas, pero se jactó de su grandioso poder, ¿sí? La persona que tiene demasiado poder se jacta de él, muere por manos de ese mismo poder. Y eso fue lo que le pasó al hermano. Son pequeñas enseñanzas que vamos encontrando en los libros que nos van dando a nosotros como un camino de comprensión de lectura un poco más profunda, que es por eso lo que nosotros estamos haciendo estas conferencias. Agregando a la parte ya técnica de elaboración de una varita de Saúco, yo hice una varita de Saúco y Renzo tiene toda la razón. O sea, una varita de Saúco, primero para poder conseguir madera de Saúco es muy complicado, porque el Saúco es una madera hueca, ¿sí? Por dentro tiene un almidón por donde el que baja el agua, ¿sí? Que es muy complicado de manejar, porque a la hora de hacer la punta de la varita se parte o queda un hueco, literalmente. Para poder llegar a hacer una varita de Saúco, o necesitas una rama supremamente, o sea, una rama recién salida, que ya haya secado y que tenga la fortaleza suficiente, o necesitas un tronco completo para poder sacar una varita de Saúco. Por eso es que la varita de Saúco dentro de la literatura tiene tanto poder, porque es algo que se necesita mucho esfuerzo para poderlo generar, para poderlo crear. ¿Listo? Vale. Ahora voy a hablar sobre los bastones. Si observamos los bastones, ¿sí? Los bastones son una figura de poder que se presenta no solamente dentro de los magos, sino también dentro de los magos. Si vemos los magos, como el Papa, por ejemplo, ellos tienen un bastón. Ese bastón... Ah, bueno. ¿Alguien sabe ¿alguien no sabe aquí qué es un mogul? ¿Todos saben qué es un mogul? Ya me acabaste de decir. Ya le Me expliqué. acabo de decir. ¿Alguien quiere decirnos qué es un mogul? Uy. Si quieres pasa adelante, que si pasamos el micrófono hacia adelante del bafle, tenemos feedback. El primero. Es una persona que no posee. Ahí. Vale, es una definición bastante concisa, que hay que agregarle algo. Es una persona que nació no mágica, ¿sí? Es una persona que no tiene sangre mágica, porque hay magos que nacen sin magia, que no pueden hacer magia y se llaman squibs, ¿vale? Ahora, cuando vamos a los bastones y vemos la historia dentro del Señor de los Anillos, ¿sí? Podemos aplicar todo lo que hablamos ahorita de las maderas, que tomamos simplemente algunas de las tantas maderas que existen, ¿sí? Y aplicarlo al bastón. ¿Qué sucede ya con los bastones? Los bastones tienen cosas extras diferentes a las varitas. Los bastones por dentro no tienen centros o núcleos que tengan partes de animales, sino que funcionan por medio de cristales. Estos cristales son los que conducen la energía del mago y hacen que se potencien con la misma madera. Los bastones evolucionan y tienen una evolución y un acompañamiento al mago. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entre más viejo es el mago, más grueso es su bastón, porque necesita mucho más apoyo. Entre más joven es el mago, el bastón cada vez se hace más pequeño, es mucho más liviano porque no necesita de su fuerza y hasta ahora está impregnándolo de su energía, ¿sí? No tiene una importancia estética. ¿A qué me refiero con que no tiene una importancia estética? En las varitas, entre más bonita la varita, más bonito es el hechizo. En los bastones no. El bastón simplemente es un elemento que transporta la magia, que transporta el deseo del que hablábamos al inicio de la conferencia, para que funcionen las cosas sobre el mundo. Pero al momento en el que el mago avanza, o al momento en el que el mago se pone más culto, el bastón estéticamente empieza a sufrir cambios, ¿sí? Es como si el bastón estuviese aún enterrado en la tierra y empieza a generar más ramificaciones, o si el mismo mago quiere cambiarle la piedra, ¿sí? Que es bastante inusual. Cada persona nace y tiene una piedra de nacimiento, ¿sí? El bastón va a tener un cambio estético, ¿listo?
Y tenemos que los bastones son un apoyo incondicional simplemente por la parte formal. Es un apoyo incondicional cuando un mago tiene un bastón y llega y entra a un lugar, está diciendo yo tengo un poder, yo soy una persona diferente a ustedes, pero no quiere decir que yo sea una persona superior en aspectos, ¿cómo decirlos? No me jacto de mi poder, ¿vale? ¿Qué pasa con los magos que se jactan de su poder? Los magos que se jactan de su poder y tienen un bastón, su bastón los traiciona, ¿sí? Porque el bastón está salido directamente de la tierra y la tierra lo que hace es equilibrar la energía que existe, ¿vale? Y así llegaríamos entonces a las conclusiones que podemos sacar a partir de la conferencia. Renzo. Se me olvidaba un dato curioso. Hay una sola persona, al menos dentro de la literatura potérica, ya bien sea o leyéndolo muy bien o basándonos en las películas, que utiliza un bastón de poder entre los profesores del colegio, que es el profesor Alastor Moody. Pero él tiene una característica, que en sí no es un bastón porque él no tiene cristales. Lo que sucede es que él canaliza la fuerza de su varita a un cetro. Si ustedes recuerdan, a él le hace falta una pierna, él necesita apoyo. Entonces, algo que no he logrado definir, y eso sí me lo disculpan, no sé si él logra insertar la varita como hace Lucius Malfoy en su bastón, o como a él le encantan tanto los hechizos de agigantamiento, simple y llanamente agranda el tamaño de su varita. Si ustedes recuerdan, en la lucha del Ministerio de Magia, él ni siquiera tiene necesidad de apuntar, él simplemente planta el bastón y ya con eso derrota a los demás. Pero en clase sí utiliza la varita pequeña para manipular todo aquello, el tablero o cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con ese tipo de varitas? Ese tipo de varitas, una de las teorías que yo vengo manejando, que no he podido encontrar una explicación oficial, por decirlo de alguna forma, es que Alastor Moody, con su varita, ¿sí? Lo que hace es literalmente un hechizo de agigantamiento. La misma varita de Alastor, si ustedes van a verla dentro de las colecciones que maneja Warner, es idéntica a su bastón, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Otra característica, cada región del mundo maneja las varitas y los cetros o los canales de difusión de la magia de manera muy distinta. Si nos damos cuenta, Europa tiende mucho a utilizar varitas mágicas, pero ¿qué pasa con América Latina? Si nos remontamos a los chamanes indígenas, ellos utilizan muchos adornos, mucha parafernalia, ¿sí? Pero ¿qué están usando? Plumas, están usando pieles, están usando maderas, están usando de todo. Lo mismo. ¿Cómo están utilizando ellos estos canales? Lo mantienen cerca a su cuerpo. ¿A qué conclusión hemos llegado, Derek y yo? Un mago latinoamericano puede que tenga una varita, pero no tiene necesidad de estar aportando en la mano para canalizar su magia. De ahí es como, ustedes recuerdan que Hermione puede hacer hechizos, simplemente con pensarlos o con hablarlos sin necesidad de utilizar la varita, al igual que el profesor Dumbledore. Eso se llama magia no verbal. Y eso solo se alcanza cuando el mago tiene un conocimiento y un control de estos elementos muy alto. Los chamanes indígenas hacen eso. Ellos tienen todos los elementos en su cuerpo, ya necesitan tenerlos en la mano para controlar la naturaleza, para controlar los elementos. Esa es una de las grandes diferencias entre los magos de América y los magos europeos. Cerrando entonces, vamos a hablar un poco sobre la plasticidad, la parte ya estética de las varitas. Aquí en este círculo encontramos varitas de todos los bandos y de todos los personajes,